Esperen que siga entrando, chicos. Yo tengo un archivo ya todo demostrado, después se los mando como para que lo tengan, pero bueno, vamos haciéndolo entre todos, ¿sí? Como para que les quede tipo ejemplo de cómo sería la demostración. En el práctico decía, demuestren las propiedades isósceles, pero no les decía cuáles son. Entonces, acá vamos a nombrarlas. Primero, lo que vamos a demostrar primero es que en todo triángulo isósceles, a lados congruentes se oponen sectores angulares congruentes y viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Que en todo triángulo isósceles, a sectores angulares congruentes se oponen lados congruentes. ¿Sí? Se puede demostrar de una u otra manera, teniendo un dato o teniendo el otro. ¿Sí? No siempre todos los teoremas se pueden demostrar para los dos lados. Pero ¿se acuerdan que habíamos visto que los de las paralelas sí se podían demostrar para los dos lados? O lo hablamos por lo menos. Acá, también, en este caso por lo menos, se puede. Bien, dado el triángulo isósceles ABC de base AC, demostrar que BAC es congruente con BCA. Tenemos un triángulo, ¿sí? Yo les voy a decir una cosa. Siempre, siempre dibujen. Cuando ustedes tienen algo que demostrar, hagan un gráfico, porque es la mejor manera. Ahora esto, no se basen en el gráfico para la demostración, es decir, no justifiquen porque lo ven en el gráfico. Si no, vamos a empezar, como ya conocen propiedades, vamos a usar las propiedades. Pero el gráfico es lo primero que vemos. A veces nos confunde, pero es lo primero que vemos como para poder demostrar. Entonces, a ver, si yo tengo este enunciado, dado el triángulo isósceles ABC, de base a C, demostrar que BAC es congruente con BCA. Tratemos de armar la hipótesis. ¿Qué pondrían en hipótesis? Sin miedo, estamos practicando. Profe, ¿puede ser que es un triángulo isósceles? Sí, primero que tenemos un triángulo isósceles. De base a C. De base a C. Esto es hipótesis. Con los lados AB y BC congruentes. Bien, si sabemos que es isósceles, podemos decir que los lados son congruentes. AB congruente con BC. Perfecto. No sabemos más nada por ahora, creo. ¿O sí? ¿Ustedes saben algo más? BAC es congruente a BCA. ¿Y eso es verdad? ¿Lo sabemos? ¿O es lo que hay que demostrar? Ah, es lo que hay que Sería demostrar. la tesis. Esa es la tesis, eso es lo que no sabemos todavía, o dice demostrar que los ángulos son congruentes, ¿ves? Eso es lo que hay que averiguar. Entonces, ¿Se podría poner que los tres ángulos son agudos, por ejemplo? y si este ángulo fuera recto o fuera obtuso, ¿no se cumpliría la propiedad? Sí. Entonces eso no, eso no es condición, porque si no estás acotando la demostración a que tenés que tener los tres ángulos agudos. Y la demostración es más general porque el ángulo B puede ser recto o puede ser obtuso. ¿Estamos? A lo sumo, pueden poner en la tesis, en la hipótesis, que creo que no lo puse, a ver. No, que el ángulo BAC se opone al lado BC y que el ángulo BCA se opone al lado AB. Eso si quieren lo pueden poner, no habría problema. ¿Sí? O sea, ¿qué ángulo se opone a qué lado? Yo puse triángulo isósceles. Sí. Y eso de que se opone sería como que están opuestos. Y eso es porque es el vértice. A ver, si yo tengo un triángulo, ¿sí? Y te pregunto, ¿qué ángulo se opone al lado AC? El ángulo ABC. El ángulo ABC. Es decir, es en triángulos no tengo muchas opciones porque tengo tres vértices.
Entonces, el ángulo que se opone a un lado es el ángulo cuyo vértice no pertenece al lado. No hay muchas opciones. Bien, el triángulo entonces isósceles ABC de base a C y los lados AB y C, BC congruentes. Lo que hay que demostrar es precisamente que estos angulitos son congruentes. Para demostrarlo así solito, no se puede. ¿Estamos? O sea, yo con estos datos que tengo no me alcanza, pero siempre puedo recurrir a alguna construcción auxiliar. En este caso, la construcción que vamos a hacer es trazar la bisectriz del ABC. ¿Sí? Y esa bisectriz con el lado opuesto se interseca en el punto M. Y a partir de acá lo vamos a hacer en GeoGebra. Profe, Sí. ¿por qué sería de que no lo podemos demostrar si conocemos la propiedad? Porque no la conocemos la propiedad. Es lo que tenemos que demostrar. Ah, ok. ¿Sí? No, a ver. Si yo no tengo, ahora no sé cuál es la bisectriz. Yo lo tengo así, el triángulo. ¿Cómo lo demostrarías? Porque o sea, esto sería hablando de que no conocemos la propiedad de los lados y que si conocemos que los lados son iguales, los ángulos también, o al revés. Eso porque la estuvimos usando un montón de veces, pero no la habíamos llegado a demostrar. Ajá. Nosotros estuvimos usando durante los primeros ejercicios un montón de cosas que todavía se supone que no sabemos bien, porque digamos que cada cosa de geometría se puede demostrar. Empezamos desde lo más básico y usamos estas propiedades que ya las habíamos utilizado. Empezamos con estas que ustedes ya la conocen como para demostrar. Quizás eso sea la confusión, que muchas veces dijimos, a lados congruentes se ponen ángulos congruentes. Bien, pero eso es verdad, no sé, lo voy a probar con el triángulo isósceles. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Trazo la bisectriz del ángulo ABC y esa bisectriz se interseca con el lado AC en el punto M. ¿Sí? Por ser bisectriz, ¿qué otra cosa sé? Que tiene un ángulo de 90. ¿Cuál es de 90? O sea, sería el ángulo AMB y el ángulo BMC. No sé si es de 90. Todavía no lo sé, Lucas. Mira, yo tengo un triángulo cualquiera y le trazamos la bisectriz a este ángulo. ¿Y es de 90 acá? No. Todavía no. Ahora en un ratito más, en un pasito más, te voy a decir, sí, tenías razón. Pero no lo demostramos. Por ahora yo eso no lo sé. Yo tracé nada más que la bisectriz. ¿Y qué sé en este triángulo porque tracé la bisectriz? O sea, ¿qué me indica trazar la bisectriz de un ángulo? Dividirlo en dos ángulos Congruentes. A ver, sí, tiene dos ángulos congruentes. ¿Cuál sería el punto medio? La intersección del lado contrario al ángulo y la bisectriz. Ah, tenemos el dato de que esa sería la altura. No. ¿Este es el punto medio, Maite? No. No. No tenemos el dato que es la altura. ¿Por qué sería la altura? Igual yo decía en el otro,
de las rayitas azules. Pero bueno, a ver, yo tengo un triángulo, de las rayitas azules, yo tengo un triángulo cualquiera, ¿sí? Y todavía no sé si esto es altura, lo único que me dice que tracé la bisectriz, y la bisectriz ¿qué condición tiene? Que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Todavía el resto no sé nada. Acá en cualquier, a ver, si hubiéramos trazado todos en el escaleno, todos los elementos interiores, sabríamos que no siempre coincide la mediana con la bisectriz, con la altura, con la mediatriz. En un triángulo escaleno cualquiera no coincide. Estamos tratando de ver que en el isósceles por ahí sí coincide, pero todavía no lo sé. ¿Sí? Esto nos va a pasar tantas veces, chicos. Bien, entonces, solo sé en este ejercicio que el ángulo ABM y MBC son congruentes. Eso lo podemos asegurar. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que demostrar es que estos ángulos son congruentes. Profe, ¿Sí? yo lo que había pensado con la altura era como dividirlo al triángulo en dos triángulos rectángulos y de ahí sacar por congruencia, pero me tiraste abajo mi teoría. Qué mala que soy, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Rescatemos eso que vos dijiste. Vos me dijiste que dividías al triángulo en dos triángulos. Acá la bisectriz lo dividió en dos triángulos. Imaginariamente podría decir. No, imaginariamente. A ver, tengo una bisectriz que interseca al lado AC en el punto M. Entonces tengo AMB. ¿Puede ser un triángulo? Sí. Sí, porque M pertenece al lado AC. Así que es un triángulo. Sí. Tengo 3 puntos y puedo determinar un triángulo. MBC, ¿es otro triángulo? Sí. Bien. Entonces, ¿podemos comparar esos dos triángulos? Sí. El problema es que no vamos a tener ángulo recto para ver. ¿Sí? Bueno, busquemos otros elementos entre esos dos triángulos, a ver si podemos usar alguno de los criterios de congruencia. Si demostramos que esos triangulitos son iguales, ya ahí le contestamos a Lucas que sí, le decimos a todos los chicos que fueron tirando ideas que se van a cumplir un montón de cosas, pero igual las vamos a ir demostrando de a poquito. Entonces, ¿Puede ser por congruencia de lado, ángulo, lado? No me acuerdo si había uno. lado, ángulo, lado, qué feo que me sonó eso. Porque, Bueno, a ver, ¿sabés qué me pasa? Entonces, todo lo que estuve aplicando con los criterios de lado, que no era cualquier ángulo en el medio, entonces no servía, eso me lo tiraste al piso. Lado, ángulo, cualquier ángulo puede ser. No, el que está comprendido entre los dos lados. Bueno, busquemos elementos, ese podría llegar a ser. Ejemplo, No, BM, no. no. Vos ya sabés. Y yo ya sé que vos sabés. Eso nos alcanza a las dos. ¿Qué te parece? Vamos a ver si los otros chicos lo ven. Dale. Entonces, y ahora tiró. Podrían ser uno de los criterios que tenemos dos lados y un ángulo, pero acuérdense que el ángulo tiene que estar comprendido. Entonces, busquemos si entre esos dos triangulitos, el ABM y MBC, tenemos primero lados congruentes. Y, profe, ¿no alcanza entonces con esos dos lados y un ángulo? Es el ángulo... ¿Qué lados? A ver, sí, a ver, alcanza con dos lados y un ángulo, pero me encantaría que ustedes me digan... BM, no sabemos que es igual, BM es BM, el mismo lado. BM es de los dos lados, es de los dos triángulos, digo.
Sí, es de los dos triángulos. BM, y bueno, BC ya lo sabemos por el dato, que BC es congruente con BA. Bueno, espérame Y ahí. Lo voy a ir escribiendo y lo voy a ir poniendo para que todos lo vean. Comparo. Entonces yo voy a hacer lo que estamos haciendo es comparar ABM y BMC. ¿Sí? Vamos a comparar. No me veo. Si no me veo, no sé si lo muestro. Sí. Vamos a comparar estos dos triángulos. Entonces pongo los triángulos y voy a empezar a enumerar qué elementos conocimos. Sofía me decía que BM es el mismo lado. Entonces voy a poder decir que BM es congruente con BM. ¿Sí? Eso lo puedo decir. Porque como comparten el lado, puedo decir que ese segmento es igual. Acá puedo decir lo que les gusta a ustedes, que es más fácil. Por lado común, ¿sí? Y si no, yo diría por propiedad reflexiva de la congruencia. Porque la propiedad reflexiva dice que cada elemento es igual a sí mismo. Propiedad reflexiva de la congruencia. ¿Sí? El primer punto yo justificaría por propiedad reflexiva de la congruencia. No todas las relaciones cumplen la propiedad reflexiva. Si yo estoy haciendo la relación mayor, no, ningún elemento va a ser mayor a sí mismo. Pero en una igualdad, en una congruencia o en un paralelismo, también puedo usar la propiedad reflexiva. Bien. Otra cosa que dijo era que AB era congruente con BC. Y si ustedes escribieron todo en la hipótesis, directamente, cuando lo justifican en la demostración, pueden poner por hipótesis. Si no, esto se cumple porque es un triángulo isósceles. Podrían haber puesto por lado congruente del triángulo isósceles. Pero si escriben en la hipótesis, esto es más cómodo, más fácil, me parece. Bien. Profe, ¿Qué? ¿y no ponemos nunca que prestamos la bisectriz? ¿O ya la pusimos? A ver, no lo pusimos todavía. Yo estoy yendo de a poquito. Me dieron dos elementos y ahora iba a preguntar, ¿con dos lados me alcanza para decir que dos triángulos son congruentes? No. Tendría que tener los tres lados, que no tengo abajo, y tendría que tener un ángulo. ¿Qué ángulo puedo usar acá en la comparación? el que se formó con la bisectriz. El Que ángulo recto. es congruente a los dos. Bien, entonces, el ángulo ABM es congruente con el MBC por bisectriz. Ahí tenés, Maite. Era el dato que faltaba. Gracias, perdón. No, está bien. Está bueno que lo viste. A ver, lo que... Uy, pobre. Ayer también un alumno le habían cortado la luz. Bueno, está bien que lo viste, porque es muy importante que si tengo un dato y no lo estoy usando, seguramente estoy demostrando mal. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a decir, por primer criterio de congruencia, o por el criterio que dice que es suficiente que dos triángulos tengan dos lados y el ángulo comprendido, respectivamente congruente, para que los triángulos
sean congruentes. Todo eso lo escriben, yo no lo voy a escribir. Entonces, ABM es congruente con BMC. ¿Sí? Por lo tanto, los dos triángulos son congruentes. ABM es congruente con BMC. Eso creo que está igual en el apuntecito. A ver, ¿qué me dice entonces? Si todos los ángulos y los lados de este triángulo son congruentes, ¿qué me interesaba saber? Si los ángulos BAM y BCM, no, BAC y BCA eran congruentes. BAC, perdón. BAC congruente con BCA. Bien. Y llegué a la tesis. ¿Sí? Acá dice BAC y BCA son congruentes. Llegué a la tesis. Bien. Ahora, una pregunta. ¿Sé algo más? Algo que no sabía en los datos y que ahora, como comparé los dos triángulos, esos dos triángulos, ¿qué más tienen congruente? Las bases. Bien, bueno, la base. ¿Cómo se llaman? La base, digo, sería el segmento AM y MC, son congruentes, entonces el punto M sería el punto medio. Bien, entonces, como comparamos los triángulos, también sabemos que AM es congruente con MC. Y nos queda un solo elemento del triángulo para saber. ¿Qué otro elemento podemos decir ahora que son congruentes que no sabíamos? Buen día, Leandro. El AMB y BMC, no sé, pregunto. Pregunto. ¿Y qué? Por formar dos rectas. Suman dos rectas. Bien. A eso lo vamos a tener que justificar porque son rectos. AMB y BMC entonces, teníamos tres elementos que los pudimos encontrar por los datos que teníamos, ¿sí? Con eso demostramos que los otros tres elementos del triángulo eran congruentes. Los ángulos de la base, los segmentitos AM congruente con MC y los ángulos AMB y BMC son congruentes. Todo eso es lo que pudimos encontrar porque comparamos los triángulos. ¿Sí? Ahora Yara dice que son rectos. Yo no sé si son rectos. ¿Alguien me puede decir por qué? Si son congruentes, ¿son rectos? Pueden ser 2 de 60, 2 de 70. Sabés que el punto medio es eso porque justificamos antes. Si traes una perpendicular que pasa por el punto B, es la mediatriz. Entonces, ¿y por qué va a coincidir con la bisectriz? porque es perpendicular al AC que pasa por el punto M, que es el punto medio. No. Puede ser porque es un triángulo isósceles. Bueno. No me acuerdo si lo habíamos comprobado antes. No, todo eso hay que haber que probarlo. Lo único que yo pregunté, independientemente del punto medio, mira, Maite, si yo tengo ¿sí? No importa el punto medio, pero yo tengo dos ángulos que demostré en una comparación que estos dos ángulos son congruentes. ¿Cómo sé yo que esos dos ángulos son rectos? Porque el segmento AM y MC son, bueno, si colocamos una recta en ese segmento son semirrectas opuestas, entonces, no, pero no sabemos si lo dividen. Sí, van a ser, MC y MA son semirrectas opuestas, eso estoy Sí. segura, perfecto. Seguí.
Sí, pero no sé si el segmento BM lo divide a la mitad en esa parte. No, no importa. Mira, yo acá hice otro dibujito que no lo divide a la mitad. Y sin embargo, yo te estoy diciendo, estos dos ángulos azules son iguales. ¿Cómo sabés que miden 90? No importa que sea, a esto voy. Está bien que No es es la por eso. mitad, yo lo entiendo que es la mitad, pero se cumple aunque no es la mitad. A eso voy. Yo tengo una recta que me divide, o una línea, un segmento, no sé, que me divide al ángulo en dos, tengo dos ángulos iguales, pero me dijeron es de 90. ¿Por qué? Yo puedo tener dos ángulos de 60. Algo tiene que ver con lo que me dijeron recién, que estas dos son semirrectas opuestas. Entonces, ¿qué pasa? Y pero como formamos un ángulo llano, la mitad de un Ahora ángulo sí. llano es 90. Bien, ahora sí. Y no hay otra forma de que dividiendo a los ángulos en No. otros dos iguales que no sea 90 para formar. No, a ver, yo tengo dos ángulos que sumados me dan 180. Y esos dos ángulos son iguales. Entonces, cada uno vale 90. Esa sería la justificación, ¿sí? A ver, AMB más BMC son iguales a un llano. ¿Sí? Porque son ángulos, siempre se olvidan la palabrita, son ángulos consecutivos y suplementarios, tienen un nombre especial. Sí. Adyacentes. Adyacentes, muy bien, son ángulos adyacentes. Bien, entonces sabemos por la demostración anterior, por esto sabemos que estos dos son iguales. ¿Sí? Entonces yo puedo poner 2 AMB es igual, les voy a poner 180 para que queden tranquilos, entonces AMB es igual a 90, como son los dos iguales, son los dos de 90. El problema es que a veces damos por sentado muchas cosas con un supuesto. Ahora sí, podemos saber que estos dos son ángulos rectos. ¿Sí? Claro, yo me estaba complicando, profe, pensando algo. Y yo pensé, si está mal pensarlo así, ya sé que es mucho más raro. Digo, si AM y MC son iguales, y AB y BC son iguales, BM es mediatriz. Y si es mediatriz, los ángulos tienen que ser rectos. Está bien pensado. A ver. Pero es medio enroscado, digamos. No, 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 no. No es enroscado. Uy. ¿Cómo retumbó? Es la otra forma de mostrarlo, porque nosotros ya sabemos que la mediatriz equidista de los extremos del segmento. Entonces, si tenemos AM y M demostramos que es punto medio en la comparación, y BA y BM están a la misma, son segmentos congruentes, por eso B está a la misma distancia de los extremos, por lo tanto, BM va a ser mediatriz. Perfecto. Aparte, si nosotros sabemos que BM es perpendicular a AC y pasa por el punto opuesto, por el vértice opuesto, B, porque está trazada de esa manera en la conclusión de los triángulos. Aparte de mediatriz, ¿qué va a hacer? Lo que dijo Lucas. Altura. Es altura. Muy bien. Y me falta demostrar ahora que BM es la mediana del lado AC. ¿Qué es una mediana?
Era el segmento que une el, el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Sí, esa es la definición de mediana. ¿Lo cumple? ¿No era Sí, entre sí. los sí. puntos medios? Esa era la base media, no la mediana. Ajá. Sí, lo cumple. Lo cumple porque demostramos hace un ratito que AM es congruente con MC. ¿Sí? Bien, yo les voy a mostrar ahora la demostración que hicimos. Comparamos los triángulos, AB son congruentes, los lados, ¿sí? BM es lado común o por propiedad reflexiva de la congruencia. Los ángulos eran congruentes porque eran por la bisectriz. Por primer criterio de congruencia, los triángulos son congruentes, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes, ¿sí? El ángulo BAC y el ángulo BCA son congruentes, y estas dos rayitas es como que queda demostrado, ¿sí? A partir de eso, demostramos otras propiedades que lo estuvimos haciendo recién, que la bisectriz del sector angular opuesto a la base es a su vez altura mediana de la base y está incluida en la mediatriz. ¿Por qué pongo está incluida? Porque la mediatriz es una recta, ¿sí? Bien. Y, no está esto. No lo demostré, qué mal. Bueno. Eso lo demostramos coloquialmente. Yo este apuntecito se los mando porque así tienen como un resumen de todo lo que hicimos recién. Pero bueno, vuelvo entonces. Déjenme una cosa que les comparto y después vuelvo a ver si me quedó algo en el aire. En el apunte que les mandé hoy, de algo más para pensar, creo que se llamaba. Vamos a seguir haciendo estas cosas la clase que viene, pero hay 10 ejercicios para que vayamos practicando. ¿Van los 10 para la clase que viene? No, los 2 primeros nada más. Menos mal. Profe, ¿el anterior lo va a subir, el de la demostración? Sí. Sí. Gracias. No, de nada. Ahora cuando termino lo subo. Pero si lo subo antes, no vale. Bien, el 1 y el 2 lo pueden ir haciendo. Por lo menos si no pueden, lo plantean, a ver qué onda. ¿Sí? A ver si podemos empezar a usar criterios de congruencia. El 1 y el 2. En el apuntecito que les voy a mandar, también está esto de las propiedades de que la bisectriz es a su vez altura. Eso lo vimos recién. Intenten escribirlo con sus palabras, y si no, la clase que viene lo armamos porque ahora me quedan 5 minutos. Se los digo por las dudas. Demostramos que dividíamos los triángulos en 2 triángulos congruentes, por eso llegamos a la conclusión de que el ángulo AMB y BMC eran congruentes, y como son adyacentes, por lo tanto son 2 ángulos rectos, y el segmento, entonces la recta BM es perpendicular a la base, entonces el segmento perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto es la altura. Ahí estaría demostrado que es altura. La demostración que es mediana era porque con la comparación de los triangulitos pudimos demostrar que AM es congruente con MC, por lo tanto M es punto medio, y el segmento BM, por lo tanto, cumple la definición de mediana, que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Y la de mediatriz lo podemos hacer como lo dijo Sofía, o sea, pensando que B es un punto que dicta de los extremos, y si lo pensamos desde la otra manera, podemos sabemos que la recta BM es perpendicular porque los ángulos son rectos. ¿Y sabemos que pasa por el punto medio? Sí, porque M es punto medio del lado. También cumple con la definición de recta perpendicular a un lado por su punto medio. Entonces también podemos asegurar que es la mediatriz. ¿Está?
¿Eso hace falta que yo se los escriba o ustedes lo pueden escribir en sus cuadernos o carpetas? Vemos la grabación y lo copiamos de la grabación, textualmente. Iba a decir lo mismo. Volvemos a repetir la grabación y lo copiamos, todo textual. Menos mal, a mí olvidé de grabar. No, mentira. No. Bueno, no importa, por lo menos sirve. Bueno, si quedaron dudas, me preguntan la clase que viene. ¿Está? Hicimos bastante recorrido, pero a ver, lo volví a decir todo, porque como las cosas fueron surgiendo a medida que íbamos trabajando, que es el punto medio, que es perpendicular, qué sé yo, no me acordaba si había quedado claro. Entonces lo repetí, bueno, y ustedes repiten la grabación y lo copian. Esto no estaba en la presencialidad, ¿eh? Algún beneficio tenemos. Una mano rapidísima para copiar todo. No, yo escribo en el pizarrón generalmente para que vayan haciendo, pero bueno. Y si no dicto y vuelvo a dictar, no hay problema. Pero bueno, quedó demostrado. Bueno, si tienen dudas, la próxima clase me preguntan y la profe les mandó para el fin de semana que terminen de trazar todas las mediatrices. Dice, ¿vieron que ahora no se acordaban lo que era una mediana? Porque seguramente no lo dibujaron. Por no practicar. Por no practicar. Sí, es una materia que si practicamos es súper fácil y si no practicamos no me puedo acordar de todo. Es imposible. Como tampoco no nos acordamos de la palabra adyacente. Adyacentes, sí. Bueno, no importa. Son suplementarios, bueno, sí, porque sumados suman un llano. No se preocupen que no se acuerdan todo el año de adyacentes. Esta es la experiencia de todos los años, pero no importa. Bueno, por lo menos que se den cuenta esto que me dijiste, que son semirrectas opuestas, o alguien me dijo MA y MC, y forman un ángulo de 180, es suficiente. ¿Sí? Y dos ángulos sumados que suman 180 me van a dar dos rectos. Todo eso, no importa la especificación que tengan, pero sí que el concepto lo puedan visualizar. Es importante, es muy difícil demostrar perpendicularidad, y la mejor forma es sabiendo que los ángulos son rectos. Bueno, así que ya hicimos incursión en demostraciones. ¡Wow! Vamos re bien. Que tengan un muy buen fin de semana y por favor practiquen, ¿sí? Porque no es para mí que practican, es para ustedes, ¿sí? Yo voy a volver a repetir las definiciones, pero no les va a servir de mucho si no lo tienen incorporado, ¿sí? Aunque surjan definiciones diferentes, no importa, las arreglamos en el camino. Bueno, Leandro, pero no importa, vas a poder ver la clase. Igual cualquier duda me preguntan, ¿sí? Cuídense Gracias, mucho. profe. No, Chao. a Gracias, ustedes. profe. Nos vemos. Chao, profe. Buen fin de- buen fin de- Ahí había hecho la actividad en GeoGebra, profe, la que había pedido, y ya estaba revisando los puntos, ya adelanté un poco. Bueno, está bien. Pero igual Sí, para la me próxima gusta clase. que practiques a mano. Pero está bien en GeoGebra. Por lo menos para Sí, responder, bueno, pero también lo había hecho a mano. sí, también lo había hecho. Bueno, buenísimo. Pero igual